Bendiciones. Estamos dando comienzo a la segunda clase de introducción al carácter profético y en esta ocasión vamos a estar hablando de profecía, sanidades, milagros, lo sobrenatural en el ámbito del carácter profético. Para hacer un repaso, entendemos entonces que el carácter profético no tiene que ver solamente con el oficio, sino con la mentalidad, la forma de funcionar de la iglesia profética de este tiempo final. Y una palabra que hace muchos años yo cargo como una frase que me ha sido de mucha inspiración es que un pensamiento hacia un acto hacia una costumbre y una costumbre hacia un hábito y todo comienza con un pensamiento. La escritura está continuamente hablándonos de los pensamientos porque no tienen que ver solamente con una cuestión de ideas abstractas, sino que los pensamientos son espíritu, es decir, tienen vida. Los pensamientos no son algo pasajero. Te voy a hablar de la profundidad de los pensamientos. Jesús dijo que el que adultera no es el que se acuesta literalmente con la mujer ajena o el que se acuesta con el hombre ajeno, sino que el que adultera es aquel que codiciando con sus pensamientos. Es decir, que para Dios el pensamiento tiene que ver con una cuestión no abstracta, sino con un hecho que está luego se va a materializar y que tiene tanta realidad lo material como el mismo pensamiento, porque el pensamiento es espíritu. En el capítulo 6 de Génesis vemos a la historia de la Torre de Babel y ahí vamos a ver que el pensamiento de ellos estaba unificado y Dios mismo dice, el pensamiento de ellos es uno. Para Dios no estaba el hecho de lo material, sino que el pensamiento, la visión, el proyecto estaba tan encauzado que tenía vida, tenía propósito. Un pensamiento no es simplemente algo vago, es algo que se va construyendo y que va construyendo entonces nosotros realidades espirituales. En Filipenses capítulo 4, es el texto que yo escogí para iniciar esta charla hoy, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará en vosotros. Esta palabra apostólica está muy bien, muy clara. El pensamiento debe ser construido, un pensamiento profético debe ser construido, a tal punto que luego nos permita hacer la obra apostólica y profética. Si no hay un pensamiento entonces desarrollado, no lo podremos hacer. Y el pensamiento entonces no tiene que ver simplemente con lo abstracto, dijimos, tiene que ver con algo real. Así que la mente de reino no es teórica, es práctica. Y Dios está interesado en todos entonces los seres humanos y en todas sus dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Mente de reino es encontrar el proyecto salvífico de Dios que incluye una nueva humanidad, viviendo una creación restaurada que lo hará evidente por sus relaciones sanadas con Él, con el Creador, con los demás humanos y con el resto del orden creado. Esto hace la mente del reino. Nuestra misión debe ser integral. Por favor, subraya esa palabra, integral, y abarcar la redención de todas las áreas de la vida. Lo profético alcanza todas las áreas de la vida, todas las relaciones, apuntando a la multiplicación, a la cosecha, al avivamiento, pero con una mentalidad de alcance en todos los aspectos. Creo que por los abusos, en muchos casos, de falsos profetas, falsos movimientos apostólicos, las personas han empezado han dejado de creer o han bajado su nivel de fe en cuanto a lo sobrenatural, a la fe sobrenatural, a la fe que nos permite ver en nuestra mente que Dios quiere hacer algo integral en la vida del hombre, sanando, liberando. Recuerda que cuando Jesús vino a la tierra, la Biblia dice que vino para hacer bienes, ¿sí? Sanando enfermos. Esta es la obra de Jesús.
La obra de Jesús es una obra de liberación. Si él dice, si yo echo fuera demonios, los demonios salen, es porque el reino está entre ustedes. Estas son palabras de Jesús. El ministerio de Jesús es muy particular también, porque el ministerio de Jesús está basado en sanidades y liberación. Es un ministerio donde los hechos del reino se materializan. No es simplemente una palabra teórica, una fe histórica, una fe intelectual. No, no, es una fe que se materializa en hechos reales, ¿sí? Dios ejecutando su poder sobrenatural, liberando y sanando a las personas. Por eso la mente debe ser renovada, debemos ver desde esta dimensión y tenemos que entender que la mente del reino no es teórica, sino que es práctica. Cuando la mente de Dios entra a nuestra mente, sus pensamientos están en nuestros pensamientos, entonces la práctica será una práctica de reino y esa práctica es completamente sobrenatural, milagrosa. Bajo esta introducción entonces veremos algunos conceptos de lo sobrenatural en el ministerio de la iglesia profética. No estoy hablando, y lo dije en la primera clase, solo de oficios apostólicos, proféticos, maestro, evangelista. Estoy hablando del cuerpo de Cristo con un ministerio sobrenatural, practicándolo, viviéndolo, desarrollándolo en sus familias y en espacios y en los escenarios donde te toque moverte en la vida. Directamente relacionados con la ejecución y demostración del poder de Dios. De esto se trata la profecía, el carácter profético y sobrenatural de la iglesia. Dios es creador y su creación es perfecta. Él es el Dios del orden, la belleza, la armonía del universo. Génesis 1:31 dice que Dios había hecho todo completamente perfecto. Mire, la palabra de Dios dice que cada vez que Dios terminaba un día de la creación, decía, esto es bueno, me gusta, lo bendigo. Dios bendecía y decía, es bueno. La palabra bueno en hebreo es top, T-O-B corta. La palabra top en hebreo significa no simplemente bueno, sino que significa dentro de su etimología funcional, es decir, funciona bien. Cada vez que Dios dice es bueno, está diciendo funciona, es funcional, no tiene errores, está perfecto. Así cuando Dios creó el universo, en su primera instancia todo era funcional, en orden, belleza y armonía. Pero Satanás vino a afectar ese orden de armonía y belleza, estableciendo caos por el pecado del hombre, en Génesis 3:14. La maestría del error opera para desordenar lo profético. Recuerden que la escritura dice que no debemos entrar en el espíritu del error, sino que tenemos que funcionar en la verdad. Porque así como hay una educación de la verdad, hay una educación del error, hay un espíritu de error, una enseñanza de error, que hay algo particular en Satanás, en su forma de operar, y creo que tú lo tienes que saber perfectamente. Cada vez que Satanás quiere inculcar una mentira, dirá 99 verdades en su argumento y una mentira dentro de ese argumento. Con lo cual tú dirás, pero mira todas las verdades que hay. ¿Qué tiene que ver si hay un error aquí? Ese error es completamente el contaminante para apartarse de la verdad en Dios, la revelación de Cristo. Hace años atrás había en Argentina un avivamiento en los años 90 y un predicador llamado Scataglini ministraba sobre la santidad en el avivamiento. Y él decía que si tú tomas un vaso de agua pura, natural, y solamente le pones una gota de agua de la cloaca, él desafiaba a toda el auditorio quién tomaría de esa agua. Todos decían que no, porque esa agua estaba contaminada, porque solamente una gota del agua de la cloaca estaba dentro del agua natural o sana. Y él decía, pero si toda el agua es buena, ¿por qué esa gota podría afectar? Es que esa gota contaminó todo. Bueno, así es la mentira. La mentira cuando entra con un pequeño gramo de desvío para contaminar
toda la sustancia. Por eso es tan importante que la mente del reino esté abrazando la verdad y no permita que Satanás siga contaminando con mentiras o con falsas interpretaciones del propósito de Dios en cuanto a lo profético para la iglesia. Entonces estamos recuperando esa funcionalidad, esa armonía, esa belleza de lo profético, como pasó en el Génesis, que todo sea funcional, que todo sea top. Funcionalidad, su operación es generalmente conjunta y se mencionan aquí junto con el don de profecía porque generalmente Dios anuncia y luego ejecuta la sanidad y los milagros como el principio de la creación de Génesis 1, 2. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis 1, 3 y dijo Dios. Entonces, fíjense en esto que hemos tratado de resumir en el material, de que Dios primero muestra el escenario y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, este es el diagnóstico, estaba todo en un caos y dijo Dios. Y cuando dijo Dios empezó luego la creación. Pero primero, antes de la creación, antes de la demostración sobrenatural, antes de la intervención divina, hubo una palabra profética. Por eso lo profético, la generación profética debe trabajar con una mentalidad totalmente sobrenatural para enfrentar las circunstancias, para luego declarar esas palabras y que esas palabras empiecen a materializarse en el mundo o en el escenario que les toque vivir. ¿Están entendiendo? Me imagino que están comprendiendo que no estamos hablando de magia, no estamos hablando de algo místico, estamos hablando de espíritu, estamos hablando de realidad. Y mi experiencia personal lo certifica, por lo menos creo que después de casi 35 años de caminar en la predicación del Evangelio, me permiten entender que cada vez que hubo un milagro, primero hubo una proclamación profética. Y lo hemos dicho, vamos a orar por una persona. Padre, tu palabra dice que por las llagas de Cristo, Señor, tú has sanado a los enfermos. Por eso en esta hora, sobre esta persona, soltamos esta palabra de sanidad y creemos en tu milagro. Sánalo en el nombre de Jesús. Y cuando decimos esas palabras, la obra sobrenatural de Dios se manifiesta. Esto no tiene que ver solamente con un evangelista, tiene que ver con la voz profética de la iglesia, que conoce el pensamiento de Dios y luego no lo transforma solamente en una teoría, sino que lo trae a una práctica. Ahora, Jesucristo vino para restaurar ese orden. Fíjense que mientras que Satanás desordenó esa armonía, Cristo vino a establecer la belleza, a establecer el orden, a establecer, a ganarla, a recuperar la armonía, pagando el precio en la cruz del Calvario y destruyendo toda maldición y toda obra del diablo. Gálatas 3, 13, 14, Gálatas 1, 4 y Hebreos 2, de 14 al 15, revelan la obra de Cristo, la obra magnífica de recuperación de esa armonía, de esa belleza, de esa victoria que hubo en la originalidad de la creación. Jesucristo está establecido victorioso a la diestra del Padre y sobre todo, y a Él está sujeto todo. Él ha comisionado a su cuerpo a establecer esta victoria y esa restauración a través de su poder, Efesios 1, del 19 al 23. Así que, ¿qué pasa cuando profetizamos? Profetizamos es declarar lo que Dios está haciendo y lo que hará. Por eso la iglesia profética no debe esperar solo que un profeta lo haga, sino que la iglesia profética, como carácter, desarrolla una mentalidad sobrenatural, elabora ese pensamiento. Por eso es tan importante rechazar la incredulidad en los pensamientos. Si tú tienes una mente incrédula, libérate en el nombre de Jesús en esta clase. Libérate del pensamiento de quizás Dios ya no quiere hacerlo conmigo. Siento en mi espíritu de hablarle a ese que quizás en su ministerio ha dejado de ver los milagros, las maravillas y solamente lo cuenta como una historia, como un cuento bien narrado, lo que ha sucedido en los años pasados de su ministerio. Y dice, ya no es para mí esto, quizás sea para otra generación. Hoy tengo que cancelar esa palabra y decirte, tienes que renovar tu mente y volver a recuperar tu mente profética para luego declarar la palabra. Sobre el caos no puede venir alguien a declarar con espíritu de incredulidad.
Recuerda que los pensamientos son espíritu. Y si tu mente no está ganada por la fe, entonces lo que declares no tendrá el poder para poder cambiar no podrá transformar lo que está en la realidad espiritual. Frente a una generación que hoy ha abusado de la declaración como una especie de cuestión de suerte, casi de misticismo y hasta en muchos casos de brujería. Yo quiero recuperar esta palabra para la iglesia profética del siglo XXI. Declaramos su palabra, declaramos a Cristo, proclamamos a Cristo, hablamos de Cristo, proclamamos y declaramos su verdad, no nuestras verdades ni nuestras intenciones. Y entonces son las verdades de Cristo las que transforman la realidad. Profetizar es declarar lo que Dios está haciendo y lo que hará. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:9, Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable las palabras que Dios habla. Si alguno ministre conforme a la voluntad que Dios suministra. Es decir, que cada órgano enfermo, que cada aparato, que cada sistema del cuerpo humano enfermo está desordenado, está vacío. Muchas personas con cáncer, con problemas de enfermedad en la piel, con problemas internos, psicológicos, esquizofrenia, problemas neurológicos, pulmonares, sistemas que están atacados por enfermedades hereditarias. Nosotros seguimos confiando que cuando Dios toma con su pensamiento sobrenatural nuestros pensamientos y dándonos la mente armoniosa de Cristo, bella de Cristo, sanadora de Cristo, soltamos esa esencia y el milagro sobrenatural empieza a ocurrir. Quiero impartirte esta palabra en el nombre de Jesús y liberarte de toda incredulidad, de lo que no te permite tener una mente de práctica. Libérate solamente de tener una mente teórica e histórica. Si los que recuerdan la clase anterior estuvimos hablando de que los que no andan en lo profético viven como leyendo un periódico antiguo, es porque claramente están mirando la historia como algo hermoso, pero es una historia. No lo pueden vivir en el ahora. Yo creo en el ahora, que Dios quiere hacerlo en este tiempo, y antes que Cristo regrese a buscar a su pueblo, Él despertará un avivamiento extraordinario sobre las naciones. Veremos los milagros, las maravillas. Se levanta una generación que le cree a la palabra de Dios. Se levanta una generación de los que yo digo los sin nombre, los que no son tan conocidos en las redes sociales, pero orarán por los enfermos y sanarán, porque le creerán a la palabra, porque tendrán en su mente una toma completa de la palabra de Dios. Sus pensamientos habrán sido absorbidos por la fe y la incredulidad estará fuera. Los nuevos dones del Espíritu Santo son operacionales, ¿sí? Trabajan, operan dentro del cuerpo de la iglesia para la edificación de Cristo dentro de esa iglesia. 1 Corintios 12, del 6 al 10, dice que estos dones son para todo hijo de Dios y también estos dones son aún para los niños en Cristo o bebés espirituales. ¿Te pusiste a pensar en eso? Muchas personas me han dicho, pero pastor, ¿cómo puede ser? Yo hace años que vengo a la iglesia y esta persona apenas llegó y ya ora por los enfermos y sanan. He visto muchos casos así, de personas que apenas con un poquito de conocimiento bíblico han sido de gran inspiración y de gran bendición para otros porque han absorbido la verdad del Evangelio, han absorbido la palabra de Dios, la han creído, no han dado lugar a la incredulidad y la sustancia ha fluido, Cristo ha fluido a través de ellos, sanando y liberando. Los dones espirituales son 9, dice la palabra, y se activan en el momento que un creyente es bautizado por el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en lenguas. Las lenguas espirituales, el fluir de las lenguas es un don espiritual que no vamos a hablar de este tema ahora, pero estamos haciendo un repaso de que los dones espirituales están siendo en esta escuela, van a ser parte de una materia y vamos a poder desarrollarlos para que la iglesia pueda seguir creciendo. Estos temas son maravillosos porque a vos te van a activar y te van a poner en una posición realmente de guerrero espiritual y de voz profética para esta generación.
Primera de Corintios 12, del 6 al 11, hay un texto que ha estado bendiciendo mi vida justamente esta semana y dice, y hay diversidad de operaciones. Quiero que usted vea, fíjese la palabra diversidad. Esa palabra diversidad es una palabra clave. Dice, hay diversidad de dones operacionales, pero Dios hace todas estas cosas en todos. Eh, en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, fíjense, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de género de lengua, a otros interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, ¿sí? Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Esta palabra fue de mucha bendición esta semana porque yo la estuve estudiando desde el griego, que es la palabra diairesis. Diairesis significa diversidad y esto significa que Dios reparte con diversidad en el cuerpo diferentes dones para que la iglesia pueda crecer, desarrollarse y ser de bendición en el escenario profético que le toque, ¿sí? Entonces esta diversidad muchas veces no es muchas veces no debería ser imitable. Por eso muchas personas dicen, ¿cómo hace este pastor? Yo quiero hacerlo igual. Es según su diversidad. ¿Cómo hace esta nación? Es según la diversidad. Dios ha derramado diversidad de dones para establecer su reino, según la necesidad operacional que necesita el Espíritu. Lo importante aquí, en esta diversidad, en esta diairesis que dice en griego, es que Dios ha repartido en su sabiduría para que su reino se extienda. Creer en la obra sobrenatural nos es fundamental a nosotros que caminamos en la mentalidad profética. También el Espíritu Santo reparte 9 dones operacionales a cada uno en particular como Él quiere para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 12:4 lo hemos leído y hay mucha gente en el cuerpo de Cristo hoy en día que se sorprende cuando en alguna ocasión, en algún servicio, ven que alguna persona, aun cuando no es muy espiritual, está profetizando. Claro, porque Dios es el que derrama esos dones. Por eso hay que hacer una gran diferencia entre dones y fruto del carácter de Cristo. Nosotros hoy vamos a hacer mucho énfasis en ambas cosas, en los dones operacionales, los que extienden el reino, los que sanan enfermos, libertan oprimidos, donde esos dones sirven para revelar la grandeza de su amor y la demostración de su gracia cuando Él quiere revelar un mensaje a alguien en particular, pero también está el fruto del Espíritu, que tiene que ver con el carácter, la obra de Dios en nosotros, en cada creyente. Ese es un tema que tocaremos un poco más adelante y lo vamos a desarrollar. Pero ahora nos estamos dedicando exclusivamente a interpretar que Dios ha derramado dones sobrenaturales para la iglesia profética que quiere extender el reino en este siglo XXI, esperando esta gran cosecha y este gran avivamiento. Recordemos que todo hijo de Dios nace con dones y Dios en su soberanía puede usar a cualquiera de sus hijos en alguna de estas manifestaciones espirituales. Claro que esto no se convertirá en una regla, ya que una persona entre más se santifique será usada más por el Señor. Esto es importante entender. Muchas personas dirán, bueno, no importa si yo estoy en pecado, no, tengo una palabra para ti. Conságrate más al Señor y verás cómo Él te usará con mayor efectividad y tu vida espiritual estará acorde a los dones que se derramarán sobre ti. Y muchas veces Dios nos usa para que veamos su amor y su misericordia y guiarnos al arrepentimiento. Y es muy peligroso estar jugando con los dones, como en el caso de Sansón, que no valoró su posición y terminó perdiendo la vida, salvo, pero a un costo muy alto, él de su propia vida. El perfil espiritual para todos estos dones operacionales es el fruto del Espíritu Santo
y es el mismo para los 9. Gálatas 5:13 habla que el espíritu, el fruto del espíritu, la vida de Cristo es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque esa persona tiene la vida del espíritu, la vida de Cristo. Pero los dones operacionales no, o sea, quiero decir algo, los avivamientos no descansan en dones operacionales. ¿Está claro eso? Los avivamientos descansan en el fruto de la vida de Cristo, pero los dones operacionales que hoy estamos tocando son funcionales a la mentalidad profética para que Dios pueda obrar integralmente en la vida de una persona, completamente, no solamente con la cuestión retórica, sino con la cuestión práctica, ver a Dios materializándose. Amigos, estamos entrando en una temporada donde hay que refinar este asunto. Creo que hay mucho tela para cortar sobre este tema, lo seguiremos tocando. Hoy nos va a tocar hablar de 3 dones operacionales: palabra de sabiduría, palabra de fe y palabra de ciencia. Vamos a hablar de estos 3 en esta segunda clase, como parte fundamental de la mentalidad profética, pero no me quiero pasar a los temas y a la definición de estos 3 puntos sin dejar en claro que nosotros no estamos diciendo que el ministerio profético descansa sobre dones, sino que los dones operacionales son fundamentales para poder extender como herramienta y llegar a muchas personas en esta cosecha que viene por delante. Mm, es muy importante que entendamos esto en esta sección de esta enseñanza, porque así como a Sansón, en el material usted lo va a ver ahí, le pasó diciendo: yo esta vez voy a zafar, voy a salir. Una y otra vez creía que él iba a salir y una y otra vez caía en el mismo pecado de la mentira, de la manipulación, y finalmente terminó vencido, ciego, con su pelo cortado, esclavizado. Eh, Su final fue demasiado triste, porque podría haber tenido un final hermoso, pero él tuvo un final triste porque su vida espiritual, el fruto de la vida, no estaba acorde a los dones que él tenía. Muchos hoy en la iglesia se han retirado, han dejado de ir a las iglesias porque han visto el fruto del mal comportamiento de ministros de la iglesia. En muchos casos no se han ido porque pastores han sido malos, sino porque han visto dentro de la iglesia, como en Corintios, una abundancia de dones, pero mucha división, mucho chusmerío, mal carácter, malos tratos. Esa falta de vida de Cristo ha hecho que muchas personas hayan dejado de creer en estar en comunión con sus hermanos. Y es por eso que es tan importante que en esta hora entiendas que la escuela profética no está aquí para simplemente darte una impartición, un empoderamiento motivacional y emocional, sino para ponerte en eje espiritual para esta próxima temporada. ¿Comprenden entonces que tus dones son una responsabilidad espiritual que descansan sobre una vida madura en Cristo, que se consagra día a día al Señor para que podamos desarrollar dones poderosos para el reino de Dios y que estos dones puedan ser de bendición y de salvación, que sean la puerta para que otros conozcan al Señor? Ahora sí, vayamos rápidamente en estos últimos 10 minutos a los 3 conceptos que vamos a tocar de los dones operacionales que debe funcionar desde esta humilde posición que tenemos en esta enseñanza, la iglesia profética, la palabra de sabiduría. La iglesia debe empezar a desarrollar la palabra de sabiduría como un don operacional y yo te lo imparto para que lo puedas desarrollar en este tiempo. Característica número 1, como un principio. El principio de la sabiduría es el temor. Proverbios 1:7. ¿Sí? 3 tipos de sabiduría hay. A, sabiduría humana, es decir, la técnica, la científica, por experiencia, por estudio. Daniel 12:4 habla de que habrá mucha ciencia, mucha sabiduría en el tiempo final. Sabiduría diabólica, terrenal, animal. ¿Sabían que la palabra animal viene de la palabra alma, instintiva? Los motivos del corazón son envidia, amargura, contienda, Ezequiel 28:12,
Santiago 3:14, nos hablan de ese tipo de sabiduría. Y número 3 está la sabiduría divina, ¿sí? Sabiduría de Dios, en misterio, doctrina del Espíritu, 1 Corintios 2, del 7 al 13. Nosotros en la clase anterior hablamos de que Jesús nos daba los misterios del reino a gente espiritual, ¿sí? La sabiduría divina no está depositada para engrandecer ningún hombre o ninguna institución. La sabiduría divina está basada para bendecir al cuerpo de Cristo, para que éste desarrolle el plan de Dios y para que su reino se extienda. Nosotros no estamos aquí haciendo nuestro reino, estamos aquí desarrollando, trabajando, colaborando para un único reino, que es el reino de Dios. Así que fíjense que esta palabra está siendo confrontativa en algún punto, porque nos está diciendo que hay tres fuentes. Está la sabiduría humana, está la sabiduría diabólica y está la sabiduría de Dios. Entonces, si queremos funcionar en la sabiduría que colabore con el reino, tenemos que ver en qué fuente nos estamos alimentando. Si quieres funcionar para el reino de Dios, debes acudir a la fuente de la sabiduría divina, ¿sí? Esa es la que va a hacer que tu vida prospere, crezca, se desarrolle como un vaso de honra para el servicio de Dios como voz profética en este escenario. La segunda consigna que queremos tocar en esta hora es la palabra de ciencia. Característica número 1, el conocimiento perfecto y absoluto de todas las cosas desde la eternidad hasta la eternidad. Apocalipsis 4:11 y 2 de Pedro 1, de 2 al 3 y 16. Es comprender más allá de la mentalidad racional, tener una mentalidad que nos permita inclusive interpretar la eternidad y el presente y el futuro. Tenemos entonces ahí una mente eterna. La palabra de ciencia no está entonces dentro del marco, o siento la presencia de Dios en este asunto, porque el Espíritu Santo cada vez que va a hablar con alguien con palabra de ciencia, no está mirando simplemente el hecho final, sino que está viendo el hecho eterno. Está viendo su alma desde su origen y hasta el final. Su propósito es que esa vida espiritual pueda conectarse al Padre. Conocimiento preciso y profundo de la realidad pura y no a la apariencia de las cosas. En este momento donde hay muchos profetas que profetizan desde el conocimiento casi ontológico, podríamos decir, mirando desde afuera, desde los resultados psicológicos, manipulando las emociones, necesitamos recuperar la voz de la palabra de ciencia, la que revela los corazones, la que desde la oración, desde la intimidad con el Espíritu, revelan el corazón de las personas. Y no para orgullo del que está profetizando o del que está discerniendo situaciones, sino para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Por eso estoy diciendo que la iglesia profética va a desarrollar dones extraordinarios en este tiempo. Va a desarrollar este tipo de dones para poder influenciar en todos los aspectos. Imagínate que Dios te muestra una completa situación en un país y le puedas hablar a algún gobernante. Quizás no eres nadie, pero tienes la palabra que discierne la vida, la familia, las circunstancias. Y ese hombre puede notar que lo que está hablando ese hombre no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Porque ¿de dónde tendría tal conocimiento? Es por eso que cuando vemos la Escritura, vemos hombres de Dios que intervienen gobiernos, intervienen poderes con palabra de ciencia, y esa palabra de ciencia somete cualquier autoridad de la tierra. Arma para destruir consejos, alturas y argumentos. 2 Corintios 10, del 4 al 5. Todo argumento, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, el arma para vencer las argumentaciones del diablo son las palabras de ciencia. Conocimiento de hechos o situaciones del pasado, presente o futuro que revelan lo que vendrá por delante, pero con revelación de reino. Funcionalidad en el desarrollo constante de nuestra comunión con Dios. Él se le revela a nosotros como hijos, nos instruye el verdadero conocimiento de todas las cosas, aprendemos a conocerlo a Él para conocer la esencia de todas las cosas y no su apariencia y enemigo quiera traer cuando es necesario
nos revela hechos o situaciones del pasado, presente o futuro, llega a nosotros por revelación del Espíritu y puede llegar a través de sueños, visiones, voz audible, éxtasis, voz interna, impresión del Espíritu, figuras e imágenes. A través de todos estos elementos puede llegar la voz de ciencia. Yo creo que muchos de los que están aquí escuchando y viendo este video dirán, yo no he tenido esa experiencia, pastor, yo todavía no he visto eso funcionar de esa manera. Pero es por eso que estábamos diciendo al comienzo de esta clase que debe Dios tomar nuevamente nuestros pensamientos. Nuestra vida debe ser completamente tomada para Él, para que Él empiece a desarrollar en nosotros esa sensibilidad y esos dones espirituales se puedan desarrollar, ¿sí? Como un ejercicio, como dice Hebreos, ejercitar los sentidos espirituales para que estos dones del Espíritu nos puedan ser herramientas para la extensión del reino y para la predicación con ciencia, ¿eh? Con ciencia, con una ciencia espiritual, poder predicar y ser muy precisos para ir a lugares claves. Como Jesús le pasó con ciencia, dijo, yo es necesario que pase por Samaria. Él sabía dónde predicar, a quién predicarle, qué decir. Tenía ciencia espiritual. Por eso los resultados de la cosecha son diferentes cuando hay ciencia espiritual para predicar. Número 3, la palabra de fe. Con esto terminamos la clase de hoy. Hay 7 tipos de fe. La fe natural, la fe salvadora, la medida de fe, la que vamos desarrollando, el fruto de la fe que viene por el amor de Cristo en nosotros, la vida de Cristo desarrolla una fe, el don de fe, que es un don de milagros, ¿sí? Esa persona tiene una fe sobrenatural para creer y se opera un milagro sobrenatural. El espíritu de fe, 2 Corintios 4:13, y la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20, que es la fe salvadora. Entonces necesitamos desarrollar los niveles de fe también, porque estos son los que nos permiten entonces desarrollar una vida victoria en el ambiente profético en el que estamos moviéndonos como iglesia. Las características de la fe es que el acto sobrenatural para apropiarse de todo lo que Dios tiene es directamente a través de la fe. Todo lo que querramos tocar y apropiarnos en Dios es a través del elemento de la fe. Otras características: heredamos por fe, Romanos 4, entramos a su gracia por fe, Romanos 5, vamos a reinar con Cristo, ¿sí? Por la fe, en Romanos 5:17, mantenemos esa fe andando en el Espíritu, Romanos 8, sabemos que es su propósito, ¿sí? Sabemos interpretar el propósito a través de la fe, Romanos 9, establece nuestra salvación por la fe, Romanos 10, se inicia con la predicación del Evangelio, la fe viene por el oír la palabra de Dios, la fe es progresiva en la medida de su práctica, va descubriendo la justicia de Dios, la fe es un regalo, Romanos 11:29, todos tenemos una medida de fe, aprendemos a desarrollarla. Y la funcionalidad, la fe que nos da, la fe que se nos fue dada con la salvación, es progresiva y se va desarrollando. Viene por el oír, quiero que veas esto, viene por ser hijos y herederos, es decir, que heredamos la gracia, heredamos las riquezas a través de la fe. La fe también debe madurar, no es la misma fe de un creyente inicial a la fe de una persona que se ha dejado moldear por Dios a lo largo de sus años y ha permitido que esa fe se desarrolle. Nos lleva a la plenitud de Dios, Efesios 4:13, nos trae la unidad con el cuerpo. La unidad es muy importante para el derramamiento del Espíritu. En una de las materias hablaremos de la unidad durante este año. Va a ser muy importante en este año de cosecha la idea de unidad. Y nos trae la unidad este pensamiento, que si no hay fe no es posible que nos aunamos porque no hay un vínculo correcto. La fe es uno de los vínculos fundamentales para la extensión del reino y nos mantiene en la presencia de Dios. Hebreos 10, 22, 23. Sabiduría, ciencia y fe, 3 dones del Espíritu
para la generación profética, para que desarrolle con excelencia, con capacidad, con precisión y con alcance. Las tres características, ¿sí? Con capacidad, con precisión, capacidad con sabiduría, precisión con ciencia, alcance con fe. Estos dones espirituales desarrollan en la iglesia profética esa capacidad de ser efectiva en la obra de Dios. Te espero en la próxima clase de introducción al carácter profético. Seguimos avanzando de una manera maravillosa. Repasa cada texto bíblico y creo yo que en esta temporada Dios va a usarte de manera sobrenatural. Así que prepárate para lo que Dios hará contigo. Dios te bendiga mucho.